Mi nombre es Jesús Hernández Guti, soy artista plástico y tengo 15 años en el mundo de la pintura. Yo siempre había querido como tener la oportunidad de aprender a dibujar o saber cómo es que se realiza una obra de arte, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir a la Casa de la Cultura como en el 2005 y pues fue un poco difícil porque aunque veía cómo se fabricaba un cuadro y cómo se hacía, no entendía todavía esta cuestión del arte, solamente pues tampoco se me hacía algo tan práctico que el arte solamente fuera aprender a dibujar, ¿no? Fue como de mucha confusión al principio, de mucho estrés, de no saber qué era lo que representaba el arte, o por qué había artistas que funcionaban y artistas que no funcionaban, o por qué en la galería se exhibían obras de arte que no tenían que ver mucho con el dibujo, por ejemplo. Y empecé a visitar galerías y museos, y entonces pues primero no entendía, veía el cuadro y quería que el cuadro me dijera algo y me dijera, oye, yo soy esto, por eso tengo este valor para la gente, ¿no? Pero no lo entendía, no lo descifraba. Fue creo que hasta el 2011, que ya después de estarle batallando como mucho con esto, peleándome con lo que yo quería hacer, pintaba un cuadro y pues me gustaba como no sé, la atmósfera que estaba creando a la hora de pintar. Entonces me permití después de un tiempo en la Casa de la Cultura empezar a hacer esas cosas, pero era difícil porque lo que hacía pues, a mí me gustaba, ¿no? Quizás al principio es como pintar, 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 y tienes que ver la manera de obtener recursos económicos de otro lado, de otro trabajo, por así decirlo, para poder seguir alimentando el de la pintura, ¿no? Y ya después de muchos años, o sea, hasta el 2011, después de 6 años, los primeros personajes que empecé a hacer, estaba como más a gusto con ellos. Había aceptado ya que esos personajes y eso que había salido pues más bien del oficio, de practicarlo y practicarlo y practicarlo, ya tenían un sentido para mí. Mi mamá decía mucho que pintaba yo mis personajes muy asustados. Entonces, la mayoría de gente no quería tener como eso en su sala, o era lo que yo pensaba, ¿no? Yo como artista solo estoy dando un argumento de lo que a mí me sucede, de lo que yo creo que es la realidad. El arte es una forma de comunicación que tenemos los seres humanos y que es la expresión pura del espíritu, ¿no? Que es como lo más elevado que un ser humano puede transmitir a un nivel a veces incomprendible, como la literatura, la música, en este caso la pintura. Entonces entendí que lo que yo podía plasmar en un lienzo era algo que mi cuerpo, que mi ser captaba por la sensibilidad que tengo como cualquier ser humano, ¿no? Pero la fui aceptando, empecé a dejar que fluyera. Creo que el arte describe una realidad, o la realidad del que lo está representando, muy personal. En Oaxaca, el maestro Alejandro Santiago fue como una inspiración para mí en el sentido de ver cómo él era tan honesto con su trabajo, y empecé a buscar como más artistas que tuvieran esa tendencia a hacer alguna pintura más visceral. Dentro de estas corrientes de arte está el expresionismo abstracto, el expresionismo, el art brut. Entonces son corrientes como de un arte más intuitivo y más de acción. Entonces yo puedo decir que un cuadro está completo, o que está desequilibrado, o que está equilibrado, o que está bien compuesto, pero son cosas muy naturales. Entonces empecé en el 2005 y iba pintando, no sé, 3 o 4 cuadros al mes. Y después de cierto tiempo, después de 6 años de estar pintando todos los días, en el 2011 ya me doy cuenta que los cuadros ya los soluciono de una manera más rápida, porque ya me siento más conforme con eso que ya acepté de mí, que antes no aceptaba, ¿no? El aceptarte que eso que tú estás haciendo puede representarte a ti, puede comunicarse contigo, y que puede alguien más sentirse identificado, pues toma un tiempo. Y eso me tomó hasta el 2011, cuando dije, no, pues lo que estoy haciendo no es cualquier cosa, porque me está tomando años de mi vida. Además, ahora veo cuadros que hice en ese tiempo y para mí son invaluables, porque son fotografías de cómo me sentía en ese momento, de qué me estaba pasando, qué era lo que yo percibía de la vida. Entonces esos años para mí fueron difíciles de la manera personal, que puede ser que nunca hagas nada de tu vida más que pues dedicarte a pintar cuadros. Ya fue un paso difícil a tomar, pero aunque lo tomé con firmeza, siempre existía esa inseguridad de que pues después me metí en compromisos de que tengo que mantener una familia, tengo 3 hijos, entonces
que la gente que es exitosa como pintora es cuando ya se murieron, cuando ya no viven, que cuando están vivos tienen una vida pues miserable. La única referencia que tiene son los grandes, ¿no? Como Picasso, o los grandes del lugar donde vives o del país donde vives, como por ejemplo Maestro Toledo. Entonces de pronto, como hay una distancia de tú como principiante a un artista ya tan grande, ese camino de pronto se hace súper inseguro. ¿Cómo lo voy a hacer para poder vivir de esto? Y no solamente vivir de esto, sino que realmente tener un impacto bueno dentro de donde yo me encuentro, desde mi punto de vista. ¿Cómo puedo hacer que esto que yo hago primero me sirva a mí y puede servir de referencia para que alguien más que vea el trabajo pues encuentre algo, una forma en la que se pueda sentir inspirado, ¿no? Tal vez a desahogarse, o simplemente a relajarse, o simplemente a admirar la belleza que puede contemplar en algo que es difícil de ver para alguien más, ¿no? Yo creo que lo que me motiva a seguir adelante es como la necesidad, como ser humano, primero de satisfacer las necesidades de los compromisos que ya adquirí, que es pues ver que mis hijos vean que tengo un trabajo en el que me puedo realizar y que independientemente de la cuestión económica estoy tratando de aportar algo. Entonces creo que primero es como poner el ejemplo de que hay que seguir como nuestras propias reglas, o sea, seguir nuestros propios sueños, como dicen, igual es como muy cliché, y que pues que sea de ejemplo para mí primero y para mis hijos, ¿no? Que son las personas que están a cargo de mí, soy responsable de ellas. Esa es una parte que me motiva muchísimo, que tengo que levantarme todos los días y ser mejor porque quiero que mis hijos sientan orgullosos de mí, que digan, pues no sé si mi papá es buen artista, pero le echa todas las ganas del mundo y eso para mí ya es bastante bueno. Y la otra parte, creo que cada vez que sigo pintando, estoy como tomando fotografías de mi vida, cosas de ciertas situaciones que se prestaban y cómo las fui resolviendo, y pues en los cuadros se ve cómo se van resolviendo toda esa problemática de vida, ¿no? Quizás en un principio los cuadros se ven muy caóticos porque mis relaciones personales también eran muy difíciles. Técnicamente y estéticamente, pues ver un cuadro en un lugar donde está diseñado para exponer o para poner una obra, en este caso, no sé, un museo, una galería o cualquier lugar que te dé el permiso de exponer, es una percepción súper distinta a tener como todos los cuadros juntos, como aquí en el caso del estudio, ¿no? Que, o sea, están valorando lo que yo hago en mi casa o en mi estudio y aquí le están dando un lugar especial, o sea, se siente súper bien que te den un espacio en otro lugar y que alguien considere que tu trabajo vale la pena, ¿no? En mi primer como despertar como ser humano, lo más importante pues fueron los seres humanos, porque son lo primero con lo que me identifico. Ver un rostro es como entender qué sentimientos hay detrás de eso, si es enojo, si es ira, si es preocupación, si es miedo. Entonces creo que a partir de los sentimientos se puede describir todo un universo del ser humano, ¿no? Entonces, en un principio mis personajes eran como un poco decadentes, un poco preocupados, un poco, pues no sé, difíciles de ver. Y creo que eso se debe en gran parte a que el mundo en el que ahorita nos movemos está pues muy caótico. Entonces me enfrenté a tener problemas cotidianos de pareja, a experimentar esas emociones de los celos, del amor, de todas esas cosas que no tenía ni idea y que se fueron plasmando en los cuadros, porque al final del día todo eso lo viví mientras también aprendía a hacer este oficio de pintar, ¿no? Y para mí yo creo que fue una etapa dentro de mi pintura como algo muy depresivo. Pintaba mi realidad y eso de que pintara mi realidad fue lo que más me empezó a gustar de este trabajo. Yo no tengo conciencia de a quién estoy pintando, pero después lo analizo y pienso que soy yo. Y que todo el tiempo, como me estoy pintando en mis diferentes facetas, en mis diferentes percepciones, y que así como mi personaje ha ido cambiando, yo también voy cambiando. Y a veces voltear a ver los cuadros y ver lo que hice en un principio y ver lo que estoy pintando ahora, es una forma de reconocerme ese cambio. Creo que algo que yo puedo tratar de enfatizar para la gente que ve mi trabajo es que hay un trabajo físico detrás de esto y que se está construyendo como un oficio. A través de la práctica constante hace que se desarrolle cierta maestría para ejecutar las cosas, ¿no? Mi obra sí tiene un peso intelectual,
pero también tiene un peso práctico y tiene un peso matérico y físico muy, muy cabrón, ¿no?